Paz y bien, soy el hermano Jesús María y aquí estoy con ustedes con mucho gusto. Un día más, una semana más de este tiempo maravilloso de la Pascua, este tiempo que el Salmo lo proclama como el día en que actuó el Señor. Que sea nuestra alegría, el colme de nuestra vida de alegría y nuestro gozo. Bueno, pues en este día quiero compartirles otro aspecto de la Pascua, inspirado por el domingo pasado. El Evangelio del domingo pasado era sobre los discípulos de Maús. Esos discípulos que no sabemos sus nombres, bueno, uno de ellos que se llamaba Cleofás, no eran de los apóstoles, eran discípulos y pues como lo escucharon seguramente en la historia del domingo, si fueron a participar y celebrar la Eucaristía, estaban, pues digamos, desengañados de Cristo. Se sentían como engañados por Él. Dice que esperábamos que Él iba a liberar a Israel, pero ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió y pues dijo que resucitaría el tercer día. Y es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, nos han ido de mañana al sepulcro y no han encontrado su cuerpo y vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles y que los ángeles dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros hermanos fueron al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, vacío, pero a él no lo vieron. Así que, pues ya, mejor nos vamos para casa y que sea lo que Dios quiera. Veremos si algo pasa, pues ya nos avisarán, pero no queremos perder tiempo. Sí, bueno, pues es el camino de la derrota. Es el camino de la desconfianza. Es el camino de la falta de fe. Es el camino del desengaño el que marcan estos discípulos que se dirigen a Emaús. Y obviamente que Jesús no permite que esto suceda. Y así como irá a encontrarse un día con Tomás, porque no creía que había resucitado tampoco, puesto que no lo había visto y quería meter sus dedos en sus llagas, pues así también Jesús sale al encuentro de estas dos personas, de estos dos discípulos, en ese mismo día, domingo, de la resurrección. Es decir, que se apresura realmente. Jesús no quiere que se vayan a olvidar ni poco ni mucho de la experiencia y de la promesa. Y así como a los otros, bueno, a todos les había dicho por medio de las mujeres que fueran a Galilea, que allí le verían, pues estos tampoco no hacen caso de que ir a Galilea, que vamos a ir a Galilea. Ellos eran judíos y no tenían ganas de ir a Galilea. Fíjense. Bueno, pues, ¿qué es lo que supone para nosotros? Se han dicho, se han escrito muchas cosas sobre este pasaje del Evangelio. Es riquísimo y se hacen muchas reflexiones sobre él. Yo quisiera ver, pues, que esta historia nos sugiere la Pascua como
tiempo de camino. Un tiempo en que el Señor nos indica el camino y nos endereza en el camino. El camino se lo indicó a los apóstoles al decirles: vayan a Galilea, que allí me verán, significando pues que era necesario comenzar de nuevo una historia, porque ahora ya no era el Jesús de Nazaret, de carne y hueso, tal como ellos lo habían conocido, sino que era el Jesús glorificado, sí, también de carne y hueso, como se lo dice a los apóstoles cuando se les aparece, le dice: tóquenme, que soy de verdad, que no soy un fantasma, denme algo de comer. Pero su vida está en otro plano que es algo que no entendemos nosotros, aun con mucha teología que estudiemos, el plano de la gloria, el plano de la glorificación. Jesús ahora sí está viviendo como esas dos naturalezas suyas, la humana y la divina. Como humano puede compartir con los apóstoles, comer con ellos, platicar con ellos. Como divino va y viene de un sitio para otro, aparece, se desaparece, está comiendo con los discípulos de Emaús, cenando, y un momento de a otro desaparece al partir el pan, darles el pan, y desaparece. Bueno, entonces el camino que Jesús quiere para los suyos es un camino, diríamos, con los pies en la tierra y el corazón en el cielo. Es decir, vivir las realidades diarias, naturales de la vida, pero desde la fe. Porque este Cristo que está con nosotros no es solamente el Jesús de Nazaret, que conoció nuestra condición humana y la compartió, sino que también es el Hijo de Dios. Y como tal, ha sido glorificado al resucitar de entre los muertos. Ha sido glorificado para ser el Señor. Para ser el Señor y de esa manera, pues, compartir con nosotros la gloria. Entonces, digamos que el camino que quiere enseñar a los apóstoles al decirles que vayan a Galilea es vivir la realidad humana desde una dimensión de fe. Esta es la clave. ¿Cuánto necesitamos en nosotros esta dimensión de fe? Claro está, porque andamos como los discípulos de Emaús, dando tumbos, sin entender las cosas, dudando, desengañándonos, etc. Pues porque no tenemos esa dimensión de fe. Estos discípulos habían visto a Jesús pues como el que era, el hombre, Jesús de Nazaret, el taumaturgo, sí, pero uno de ellos que se cansaba, que se enojaba, que lloraba, que reía, que hacía fiesta. Bueno, pues el camino que Jesús quiere que nosotros hagamos no es el camino del desengaño, como fue el camino de los discípulos de Maús, porque las cosas no van a nuestra manera, sino que es el camino de la fe. El camino de la fe
que supone rendirnos total, plenamente, rendirnos a que las cosas sean según el modo de Dios, según el modo de Dios. Y si nosotros asumimos este modo, este camino, ahora Jesús les va a decir que vayan a Jerusalén de nuevo y que vayan a Jerusalén para esperar la manifestación del Espíritu, que vayan a Jerusalén para recibir el Espíritu Santo y como hombres nuevos proclamar la buena nueva del Evangelio como lo hicieron Pedro y los demás el día de Pentecostés. El camino de nuestra vida, tan mezclado de actitudes, intereses humanos como cristianos, tiene que ser redimido, tiene que ser sanado, tiene que ser glorificado también, revestido de la gloria de Cristo. Es una conversión, creo, muy importante. Es parte de esta conversión cristiana, espiritual, para entender y asumir los caminos del Señor, para pasar de una vida en la cual nos gusta tanto entender, ver, tocar, sentir, hacer las cosas a nuestra manera, a dejar que el Espíritu de Dios sea el que ilumine nuestros ojos, despierte nuestros oídos, haga sensible nuestro tacto, nos comunique sus palabras para ser testigos. Dejarnos hacer por el Espíritu Santo. Vivir este nacimiento nuevo del que Jesús le habla a Nicodemo, hermanos y hermanas. Nacer de nuevo en el bautismo, para muchos, para todos, para casi todos, en un momento de nuestra vida o durante un tiempo de nuestra vida fue algo ritual. No supuso esa vida nueva, movida por el Espíritu del Señor, que nos pone en comunión con Cristo y nos capacita para vivir como Él, sí, para vivir como Él, para actuar como Él. Claro está, si vivimos como Él, actuaremos como Él. Nos relacionaremos con los demás como Él. Nos relacionaremos con Dios como Él. Es el nuevo nacimiento que tenemos que trabajar día con día, año tras año. Esta labor no se acaba. Llegar a la estatura de Cristo en nuestra vida, naciendo del Espíritu, como Él nació en la Virgen María del Espíritu. La sombra del Espíritu te colmará, te cubrirá, y así lo que saldrá de ti será hijo del Altísimo. También nosotros necesitamos dejar que este Espíritu entre en nuestra vida con todos los derechos, sin ninguna restricción, sin ninguna condición, y que pueda trabajar en nuestra vida esta obra maravillosa y hacer de nosotros signos visibles de Cristo resucitado. El mundo sumido cada vez más en la secularización, en la ausencia de signos cristianos, necesita de nuestra colaboración. El mundo
general, sobre todo en muchos ambientes influenciados por el este europeo, por Europa. Nuestro mundo en América está en peligro de secularización, de ir arrinconando los ambientes religiosos de fe que hemos heredado de nuestros padres para refugiarnos en ambientes secularizados donde lo religioso pues no nos estorba, pero tampoco lo necesitamos o lo extrañamos. No tenemos más que visitar una casa tradicional en México, sea de provincia o de barrio, para ver ese ambiente religioso. Y luego vamos a visitar un departamento moderno, digo, de los últimos, 30 años, para ver que el ambiente es tan diferente. Y a medida que pasan los días, el ambiente es más diferente. El ambiente de un departamento, de una familia moderna, de hoy día, de estas generaciones jóvenes, es un ambiente vacío. Tan vacío como las paredes de sus dependencias. Algunas están llenas, procuran llenarlas de pinturas de distintos estilos para presumir ante sus amigos de que tienen algo de gusto artístico. Pero en ellas no se descubre una imagen, no se descubre un signo sagrado, religioso, se siente vacío. Bueno, pues obviamente que cuando hacemos ese camino y Jesús está ausente de nuestro camino y de nuestras casas y de los lugares donde vivimos y convivimos, es normal que sintamos parecido a lo que sintieron estos discípulos de Emaús: el desengaño, el cansancio, el vacío. Lo escuchamos con cierta frecuencia entre las personas que vienen a compartir experiencias en su vida. Este joven, que ya tiene 24 años y que intenta conseguir un trabajo, pero no. Pero lo importante es que en su interior también tiene novia, pero en su interior sigue sintiendo la necesidad de algo más. Y me dice, por eso he venido. He venido a confesarme y quiero venir a la iglesia. Un joven es en plenitud de la edad, ha concluido la carrera, puede conseguir un trabajo, sin embargo, sus dependencias interiores están vacías. Cristo está ausente. Él se siente desorientado. O esta otra persona que sí tiene ya acabado su carrera y tiene sus hijos mayores, unos cuantos años de matrimonio, varias décadas de matrimonio, y sin embargo la vida, con los reveses que ha tenido, le deja una sensación de amargura, una sensación de sentirse sola, de no sentir el amor de los suyos.
de sentirse disgustada, porque además sufre una enfermedad incurable. ¿Y qué hacer? De los suyos recibe más bien desánimo, recibe más bien disgustos, pleitos. ¿Qué va a hacer? ¿Qué necesita? Vuelve a tu Galilea, vuelve al inicio de tu vida y dile a Jesús, después de que le dijiste que te estorbaba un poco en tu vida, dile que entre de lleno en tu vida, que sea Él el compañero de tu vida, que Él ilumine tu vida, que Él te dé la paz, que Él te dé el amor, el perdón, la misericordia. Como consecuencia vendrá el gozo. Hermanos, solamente 2 ejemplos, como tantos que podría contar, de tantas personas que se han sentido tan confundidas, tan perdidas en el camino de la vida, como los discípulos de Maús. Ellos tuvieron la gracia de que Jesús saliera a su encuentro. Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de ir donde Cristo está y verlo, porque quizá está caminando contigo, pero tú no lo ves, tú no lo sientes. De la historia del ciego de nacimiento que estaba ya junto al camino esperando algún día que pasara Jesús, que cuando Jesús lo llamó, lo mandó llamar, él dio un salto y vino donde Jesús. No dice se acercó a Jesús, sino vino donde a Jesús. Tú también que me escuchas, tienes la oportunidad de ir donde Jesús. ¿Dónde está Jesús? En la iglesia, en la Eucaristía. La Eucaristía comienza por él. No te voy a decir que vayas unas horas delante del sagrario. No, vete primero a la Eucaristía. Escucha la palabra de Dios. Escucha que Dios te habla. Y deja que la gracia de Dios vaya trabajando en ti. Y sigue dándote la gracia de compartir con una comunidad cristiana que tú puedes elegir la celebración de la Eucaristía. Deja que esa palabra te vaya calando, que sepas que esa palabra te la dice a ti Jesús personalmente. Esa palabra es para ti, para ti. Siempre que queremos escuchar, Jesús nos habla. Y deja que esa palabra produzca su fruto. Hágase en mí según tu palabra. Simplemente dile al Señor así. Hágase en mí según tu palabra. Yo quiero que esa palabra se encarne en mi vida y que me dé eso, que me dé ese amor, esa misericordia, perdón, presencia de Cristo en mi vida, que haga que mi vida sea una alabanza de la gloria de Dios, porque lo único que siento y lo único que quiero es alabar al Señor porque Él está conmigo, porque Él me habla, porque Él me ama y porque Él quiere hacer su morada en mí. Haciendo su morada en mí, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Queridos hermanos, amigos, tengamos en cuenta, pensemos un poco cómo va el camino de nuestra vida o cómo vamos haciendo el camino de nuestra vida para que caminemos en el camino de Jesús.
Caminemos a donde Jesús nos indique y caminemos sabiendo que Jesús va con nosotros, aunque no nos demos cuenta de él. Los discípulos de Maús en un momento dado se les abrieron los ojos, no se dieron cuenta de que Jesús iba con ellos. Un extraño, con quien fueron amables para invitarle a entrar en su casa y cenar, pero solamente en la Eucaristía lo reconocieron como Jesús, el Señor. Por ello, ir a la Eucaristía, compartir con una comunidad cristiana, escuchando con mucha atención la palabra del Señor, participando en las oraciones de la Eucaristía y eventualmente, hasta que estemos preparados y dispuestos a recibir la Eucaristía, cuando digamos, sí, Señor, yo quiero que tú seas mi camino, mi verdad y mi vida. Entonces, comulgando con Cristo espiritualmente, podemos también comulgar con Cristo sacramentalmente. Que así sea, el Señor los guíe por el camino de la vida. Y por si acaso en un momento se sienten un poquito peor, recuerden que también María es la Virgen del Camino. Ella camina con nosotros. Ella hizo el camino con Jesús cuando había sido proclamada madre suya y fue a visitar a Isabel, y el efecto fue inmediato. Como le dijo Isabel, tan pronto como mis oídos oyeron tu saludo, el niño que estaba en mi seno dio saltos de alegría. Por eso el pueblo cristiano reza y canta con mucha alegría y mucha devoción mientras recorres la vida. Tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Paz y bien.